Bueno, vamos a ir leyéndolo. Vosotros lo tenéis ahí. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le pediría al pastor Tony que haga una oración y le entregue al Señor este tiempo de la palabra. Amén. Amén. Bueno, como hemos dicho, llevamos con hoy 3 domingos extrayendo toda la revelación y todo el conocimiento que hay en esos 6 versículos. El Señor nos ha dado 7 predicaciones sobre estos 6 versículos. 7 predicaciones. Hemos predicado la primera, la segunda y hoy vamos a predicar la tercera. Si usted quiere entender y tener el mensaje completo, en YouTube va a estar la primera y la segunda ya mismo. Y esta tercera también. Las 7 predicaciones estarán colgadas en YouTube. Y también prepararemos los DVD, por si alguien quiere llevarse los 7, el juego completo, a un precio muy asequible, a 3 euros el DVD, y bien hecho, a varias cámaras como vosotros veis. Y usted puede tenerlo para repasarlo, porque ahí hay muchísimo material. La primera predicación que estuvimos dando, estuvimos estudiando Satanás, el gran estratega. Fue una estrategia preparada, diseñada, lo que Jesús llamó las puertas del Hades, las puertas del infierno. ¿Cuántos han oído la expresión, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? ¿Qué son las puertas del Hades? Cuando yo me convertí y leí este versículo, pues yo me imaginaba unos portones muy grandes atacando contra la iglesia. Y no entendía. Cuando Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, está diciendo que los consejos, las reuniones, los diseños que se establecen en el infierno contra la iglesia no van a prevalecer, porque Él se va a encargar de que la iglesia al final y los creyentes tengan la victoria. Amén. ¿Por qué las puertas del Hades? Porque en los tiempos de Jesús el consejo de la ciudad, las ciudades estaban amuralladas y tenían las puertas de las ciudades. Y en la puerta principal, cuando se tomaba un consejo en algo que había que determinar en cuanto a la ciudad, los ancianos del pueblo salían a la puerta de la ciudad, a la puerta principal, y se reunían en consejo. Y allí determinaban cosas. Pues hemos juzgado esto y tal, y los vecinos tal tienen que hacer esto, o se decide esto y aquello. Eso eran las puertas de la ciudad. Y Jesús tomó esa expresión para decir que cuando los demonios se reúnen en el infierno, se reúnen para diseñar cosas, que esos diseños no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y estuvimos viendo en la primera predicación
que fue un ataque determinado, un ataque preparado, fue un diseño. Satanás escogió bien a quién hablarle, si a él o a ella. Escogió bien cuándo hablarle, cuando estaban juntos, cuando estaban separados. Escogió cómo hablarle. Escogió meticulosamente cada palabra. Estudió perfectamente la psiquis de la mujer y la psiquis del varón. Y después de un estudio preliminar amplio y profundo, se decidió el ataque. Esas son las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque Satanás es un gran estratega. Y él usa estrategia contra tu matrimonio. Estrategia contra tu familia. Estrategia contra tu espiritualidad. Estrategia contra tu unción. Estrategia contra tu ministerio. Estrategia contra la iglesia. Él diseña. Él no ataca a lo loco. Se prepara, estudia y diseña el plan de ataque. Eso es la primera predicación que duró aproximadamente 1 hora. Si alguien no la escuchó, la tendrá ahí en venta o métase en YouTube gratis y ahí la tiene. La segunda predicación que extraímos de estos 6 versículos fue ¿por qué fueron tentados? ¿Cuántos se han preguntado por qué Dios permitió que Satanás entrara en acción? Porque todo iba de maravilla, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Pero capítulo 3, verso 1 dice, pero, todo iba perfecto hasta que hubo un pero, el primer pero de la historia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había creado y entró en escena. Y atacó y tentó. Atacó con palabras. Satanás no tiene otra cosa. Satanás no tiene bombas. Satanás tiene palabras. Palabras que si usted permite que entren en su mente, ya está. El daño ha comenzado. El proceso comienza porque lo que usted permite que se siembre en su mente baja a sus emociones. Usted sentirá de acuerdo a lo que se ha establecido en su mente. Tal es la mentalidad de la persona, así son las emociones de la persona. Y cuando baja las emociones, el tercer paso es que baja a su comportamiento. Entonces, estuvimos hablando, la segunda predicación, ¿por qué fueron tentados? Y descubrimos allí que nuestra madre Eva, por su comportamiento que estudiamos en estos 6 versículos, pidió a voces ser tentada. Y Dios, en justo juicio, tuvo que permitir que Satanás la tentara. Porque su comportamiento, y lo demostramos estudiando profundamente estos 6 versículos, pidió a voces. Y no voy a volver a predicar de eso. Usted tiene ahí la segunda predicación. Y la tercera, que es la que vamos a estudiar hoy, tercera predicación de la serie La caída de Adán y Eva, está ahí, es la mezcla trae confusión. Después de tantísimos años en los caminos del Señor, yo me he dado cuenta que la mezcla es una de las mejores artimañas que tiene el diablo. Porque el diablo fue el primer embaucador y el primer gran engañador. El diablo no solo miente, sino engaña. Las mentiras del diablo son un engaño. Y cuando un engaño está bien formado es difícil verlo. Por eso cuando Dios baja y hace justicia o habla en justo juicio con Adán y Eva, la respuesta de ambos fue la serpiente, ¿qué? Me engañó. Satanás fue el primer gran timador de la historia. Timó a Eva y a Adán. ¿Y cómo consiguió timarlo? ¿Cómo consiguió que se tragasen el engaño? Con la mezcla. La mezcla es peligrosísima. Hoy vamos a hablar de la luz y las tinieblas. Y la mezcla, la fusión de la luz y las tinieblas es peor que las propias tinieblas. Por eso el Señor dice, y me adelanto un poquito al versículo, ojalá fueses frío o caliente. Porque hay más esperanza
para un inconverso que vive perdidamente en el mundo que para un cristiano que lleva 20 años ahí sentado y está jugando continuamente con las tinieblas. Y está bebiendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Están dando en la luz y en las tinieblas. Ese que está ahí perdido afuera tiene más posibilidades de alcanzar luz y venir arrepentido que ese que lleva 20 años ahí. Vamos a descubrir hoy el peligro de la mezcla para que usted hoy se determine si la luz o las tinieblas. Porque la mezcla hace que el diablo lo time. La mezcla hace que usted se trague el engaño. Es difícil. Yo recuerdo cuando niño yo tuve una experiencia. ¿Cuántos en la feria han visto? Yo no sé, si yo hace tiempo que no voy a la feria, no porque sea malo, ¿vale? Que simplemente, como ya no tengo niños pequeños, pues no los tengo que llevar. Pero cuando yo era niño, me gustaba ir a la feria, y 7, 8 añitos, y a mí me gustaba, me quedaba yo embobado viendo a un trilero. ¿Sabéis lo que es un trilero? La tapo, la escondo, la escondo, la tapo, la tapo, la escondo, está la pelota aquí, aquí, allí, la tapo, la escondo, la escondo, la tapo. Y lo que tú ponías tus 1000 pesetas, destapaba el cubilete, si estaba ahí, pues el hombre te tenía que dar otras 1000. Si no, pues tú la perdías. Y cuando estaban de prueba, que nadie había apostado, era muy fácil. Tú veías que la pelotita, que era de pan, era miga de pan, por lo menos en mi tierra era así. Eran 3 cubiletes y una pelotita de miga de pan. Y la movía el tío muy rápido, la tapo, la escondo, la escondo. Pero yo veía, pues yo me quedaba mirando, que cuando no había nadie apostando, y el tío decía, una prueba, venga, la tapo, la escondo. Tú, ¿dónde estás? Y uno decía, ahí. Y abría el cubilete y estaba ahí. Era fácil acertar. Pero cuando alguien apostaba, yo no sé qué pasaba, que nadie acertaba. Y todos los billetes iban para el cubiletero. Y yo me quería pensar, ¿cómo lo haría ese tío? Y un día, ya de mayor, ya era yo creyente, ya estaba en Jaén, hace 15 o 20 años. En Granada, estoy vendiendo con uno al lado, un granadino. Y yo no sé cómo salió la conversación, y ese era trilero. Antes de ser, era trilero. Y sonreía y me decía, mira, te voy a enseñar dónde estaba el truco. Los trileros se dejaban esta uña larga, la uña del dedo índice. Y cuando hacían así, la tapo, la escondo, la tapo, como era una miga de pan hecha pelota, le hacía así, ¡plá! Y se quedaba aquí. La miga de pan se quedaba aquí en la uña. Era imposible, no estaba en ninguno de los 3 cubiletes. Y cuando el tío hacía así, ¡pah!, le daba un golpecito al dedo, cuando ya el otro había perdido el dinero, y aparecía ahí, debajo del cubilete que él quería. O sea, era imposible, porque era un engaño. Era un timo. Y lo que Satanás hizo con Eva fue un timo. Por eso ella dice, la serpiente me engañó. Me escondió la pelotita. ¿Por qué? Porque Satanás no miente descabelladamente. Porque si una mentira es muy descabellada y muy clara, nadie se la va a tragar. Pero Satanás no miente, engaña. Y en Génesis 3, del 1 al 6, vamos a ver cómo él organizó el engaño. Cómo él pudo hacer que Eva se tragase esa mentira. Porque era una mentira con mezcla. No me salgo del mensaje. Era una mentira mezclada con verdad. Si hubiese sido simplemente mentira descabellada, Eva no lo hubiese aceptado. Pero fíjense, vamos al versículo 1, Génesis 3:1, fíjense, pero la serpiente era astuta. Satanás es muy astuto. En el mundo natural, ¿con quién estaba hablando Eva? Con la serpiente. Pero en el mundo espiritual, ¿con quién estaba hablando Eva? Satanás. Que antiguamente era ¿quién? Lucero, querubín grande, protector. Dios le había conferido misterios y secretos a Lucero antes de convertirse en Satanás, que no se lo había revelado a ningún ángel. Porque Satanás estaba allí para proteger
el trono de Dios. Por eso la Biblia le llama en Ezequiel querubín protector. Y usted preguntará, hermano, ¿y de qué tenía que proteger Lucero al trono de Dios si todavía no había entrado el pecado? Precisamente, la idea de Dios era un protector para proteger el trono de posibles sublevaciones. Y él usó toda esa información para sublevarse él. Y fíjense, el poder embaucador, porque el plan no era otro que derrocar a Dios, al Elohim, en hebreo, el Señor, el Elohim, que significa el Señor, el Kurios en griego, el Todopoderoso. La meta era derrocar al Todopoderoso y sentarse él. Apuntó harto, ¿eh? Pero donde yo voy es, ¿qué poder de embaucación tenía? Que usó la libertad que Dios le había dado para embaucar a los ángeles, para semejante cosa. ¿Y qué poder de embaucación no tendría que de cada 3 ángeles que él les decía el plan que él tenía, a uno lo conquistó? Se llevó la 3ª parte de los ángeles de Dios para derrocar al Elohim, al Eterno, al Kurios. Fíjense, qué poder de embaucación. Imposible que se llevase a cabo, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios a toda esa 3ª parte los encerró en mazmorras eternas, en prisiones eternas de oscuridad, con un poder permisivo, tolerante, ¿vale? Y en el mundo natural, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. En el mundo espiritual, ese arcángel protector que había acabado en ser Satanás, el usurpador, Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de las almas, sabía más y tenía más astucia que todos los animales, que todos los ángeles que Jehová Dios había creado. Y él diseñó cómo embaucar a Eva. Y decidió hacerlo, fíjense, cuando habla, la cual dijo a la mujer, 2 puntos. Fíjense cómo entra en acción. Porque, hermano, la Biblia es clara. El diablo no puede hacerte nada. Solo puede hablarte. En otra predicación, que corresponderá a otro domingo, veremos que siempre se esconde. Y que es difícil que usted vea que el pensamiento que le viene de un espíritu, de la influencia de un espíritu de las tinieblas. La Biblia habla claramente que tenemos una mente natural y una mente espiritual. Y depende de la mente que usted use. Si usted está en una actitud carnal, la Biblia dice en hebreo, en Santiago, que la mente natural es terrenal, anímica o animal y diabólica. Pero la mente espiritual no es natural sino celestial. Y no es anímica sino espiritual. Y no es diabólica, sino que está alineada con la voluntad y el carácter de Dios. ¿Cuál es la mente espiritual? La palabra escrita de Dios es la mente revelada de Dios para nosotros. En el momento que usted acepta un pensamiento que no es bíblico, en el momento que usted analiza una situación de una manera natural, animal y diabólica, con su alma natural, con su sabiduría anímica, significa anímica del alma, con su sabiduría de la tierra, usted está entregado a una situación donde caerá bajo influencia de espíritu de las tinieblas y usted ni siquiera se da cuenta porque usted cree que está pensando con su propia mente. En el momento que usted decide salirse de la palabra de Dios, cae bajo la influencia de territorio enemigo. Si a mí Nico me hace un daño, por ejemplo,
y yo decido no perdonarlo, inmediatamente hay un espíritu de las tinieblas que tiene acceso directo a mi mente. Porque yo no me he protegido. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, que dice que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó a él, así hacedlo vosotros. Si a mí me hace un daño a alguien y yo de rodillas ruego, pido, hablo y digo, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo manejo esto? Inmediatamente mi mente cae bajo la influencia del Espíritu del Señor y Él me dará sabiduría y me dará conocimiento y haré lo correcto y el enemigo estará fuera. En el momento que usted decide no reunirse y vivir la vida cristiana por sí solo, inmediatamente su mente natural cae bajo la influencia de un espíritu inmundo de las tinieblas. Usted no está poseído, no, por ahí yo no voy. La gente se asustan por eso. No, no, no. Yo no digo que usted quede poseído, no. Estoy hablando de influencia. La influencia de un espíritu de las tinieblas. Y fíjense que eso fue lo que hizo Lucero, ahora ya Satanás. Soltó una palabra para sacarlo de la protección que tenían. ¿Cuál es la protección que tenían ellos? Porque la gente dice, hermano, pero el Señor no los protegió. Claro que los protegió. Le envió su palabra. Si ellos permanecían dentro de la palabra, estaban seguros. El Señor le envió de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si ellos aceptaban vivir bajo la protección de la palabra de su Elohim, de su Señor, de su Curios, del Eterno, del Todopoderoso, estamos hablando de su Creador, y ellos tenían un discernimiento completo, no como nosotros que vemos por espejo. Ellos estaban en armonía total con el Elohim. Y sabían que estando y permaneciendo en su palabra, estarían seguros. ¿Cómo era la guerra entonces? Satanás urgió un engaño para sacarlo de la protección infinita que hay en la palabra de Dios. La guerra es la misma hoy en día. El diablo viene por usted. El diablo viene por su familia. El diablo viene por su ministerio. El diablo viene por esta iglesia. El diablo viene por vosotros. Nadie está libre de ser atacado. Ahora, ¿cómo hacer para no ser destruido, para no ser derribado? Permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la mente de Dios, permanecer en la palabra escrita de Dios. Ahí no puede atacar Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de... Y Jesús dijo, yo soy la... Si usted permanece en la verdad, usted está seguro. Pero es difícil, hermano, permanecer en la verdad. Porque las situaciones atacan tu carne y tu alma natural. Atacan tu yo. Ese que no quiere morir. Ese que no quiere negarse a sí mismo. Pero cuando uno permanece en la palabra, no te toca. Ahora, es difícil, pero no imposible. Ahora, ¿cómo te engaña? ¿Cómo te envía la palabra? Fíjense ¿qué hizo Satanás? Envió 10.000 demonios y paralizaron el brazo de Eva mientras cayó en un éxtasis involuntario y su mano se acercó al árbol y los demonios le apretaron los dedos y le llevaron la fruta a la boca y ella comió. ¿Hizo eso? No podía hacer eso. No podía tocar a Eva. Los demonios no te pueden tocar. Y el Nuevo Testamento lo reafirma. Hijitos, el diablo no os puede tocar, pero sí te puede hablar. Depende si tú le abres tu oído o le cierras tu oído. Y ahí llegaremos al mensaje del domingo que viene. Porque ¿sabe quién estaba al lado ahí con toda esta conversación? En el original, en la Biblia pesita, en la Biblia hebrea, está claro, y en la nuestra igual, se entiende, que Adán estaba allí junto a ella.
pero no hizo nada. Por eso la predicación del domingo que viene es la cuarta predicación, que se llama la pasividad de Adán. Pero ahora estamos enfocados en cómo sucumbió Eva frente al diablo. Porque el diablo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Hablar. Ahora, ¿de qué manera habló? Fíjense la palabra diabólica. La palabra de Dios estaba ahí. No comáis de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era la palabra lanzada de Dios. Y ahora, contra esa palabra, miren que ahí lo que hay es una guerra de palabras. Cuando alguien tiene problemas en su iglesia, inmediatamente viene una palabra natural que nos viene a todos. Vete, huye. O vete a tu casa, no te congregues, no merece la pena. Eso es una palabra, un pensamiento. Pero ¿qué dice la palabra escrita? No dejar de congregaros. No es opcional. Y gracias a Dios, porque todos los que estamos aquí pues hemos entendido que no podemos dejar de congregarnos. Ahora, fíjense que había una palabra de Dios verdadera que protegía a la pareja. Y Satanás viene para lanzar su palabra y trasladar la palabra de Dios. ¿Y qué palabra emplea? Fíjense. La cual dijo a la mujer. ¿Qué es lo que hay primero? Un signo. Fíjense. ¿Qué maldad había ahí? Primero está en forma de interrogativa. Lanzó a la psiquis de Eva en el momento exacto que él estaba preparado, porque él sabía cuando los dos se sentaban junto al árbol. Porque ahí en esa escritura se ve claramente que los dos estaban sentaditos junto al árbol. Y en ese momento exacto, la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, hablando en plural, porque estaba hablando a los dos. Con que Dios os ha dicho, allá hay una prueba de que estaban los dos. Y en el original aparece 100% fiable. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Número 1. ¿Por qué emplea ese tono interrogativo? ¿Qué pretende el diablo? ¿Qué pretende, Pastor Nico? Claro, y pretende lanzar una red de confusión. Fue un impacto a la mente de la mujer, de Eva. Para atraer la atención, para que ella viniese a su terreno, la hizo meditar en su mentira. Ahí es donde empezó ella, ahí es donde empezó la palabra de Dios, escuche esto, a ser desplazada de la mente de Eva. Ahí es donde comenzó el principio del fin, el principio de la caída. Porque con esa palabra lanzada al aire y que Eva entró al trapo y comenzó a meditar, es verdad, Dios me ha dicho que no puedo comer de todo árbol. En el momento que ella entró al trapo de meditar en ese con que Dios os ha dicho, ahí fue desplazada la palabra viviente de Dios por la mentira del diablo. Número 1, el tono de interrogación. Tenga cuidado con sus reflexiones, que no sean bíblicas. Reflexione, la mente humana necesita reflexionar y argumentar. Por eso el Señor nos ha dado un libro de 66 libros, donde usted puede argumentar, reflexionar,
aprender de memoria, compartir, hablar, predicar, enseñar. Una Biblia entera, que es un conjunto de 66 libros. Pero medite en esas verdades. En el momento que hay un pensamiento que no está alineado con la palabra escrita de Dios, la palabra escrita que tiene que estar en su mente, según dice la palabra, está siendo desplazada. Y la serpiente antigua, el diablo, empezó a desplazar esa verdad. Con esa interrogación. Y fíjense que el diablo, 4000 años después, tentó a quien la Biblia llama el segundo Adán, que es nuestro Señor. ¿Por qué le llama el segundo Adán? Porque era la segunda oportunidad de que un ser humano, siendo tentado y probado y oyendo la voz del enemigo, no sucumbiera y saliese victorioso. Y a través de la victoria del segundo Adán, todos nosotros fuéramos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, 4000 años después, aparece otra vez el tentador, pero ya no con Adán y Eva, sino con Jesús. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice? ¿Quién recuerda el pasaje de Mateo? ¿Qué le dice? No, ¿qué le dice Satanás a Jesús? Fuerte, para que te oigan por YouTube. ¿Y en qué tono? Viene igual. Jesús, hombre, no Jesús Dios, Jesús es Dios, hecho hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, pero ahí está como hombre después de 40 días sin beber agua ni comer pan, nada, un ayuno total de 40 días y 40 noches. ¿Cómo estaría ese hombre, ese Jesús hombre? Los científicos dicen que cuando una persona ayuna 40 días es el límite y que aparece una gran hambre, que es el último toque de atención. Si ese ser humano busca comida como sea, en ese gran hambre es la última advertencia del organismo. Si no hace eso, más de 40 días muere, lo han descubierto los científicos. Y estando Jesús en ese gran hambre, me imagino un hambre, la Biblia dice un gran hambre. Entonces aparece el diablo. ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ¿cómo entra? Con una interrogación, para que cayese Jesús, igual que Eva, en una confusión. ¿Usted se imagina que Jesús hubiese dicho, pues verdad, pues no soy yo el hijo de Dios? Ahora mismo, venga, piedra, hamburguesas del Burger King. ¿Y por qué no podía Jesús hacer eso? Porque Jesús vino para obedecer. ¿A quién? Si hubiese hecho Jesús eso, ¿a quién estaba obedeciendo? Rebelión. Es una astucia fuerte. ¿Y cómo enfrentó Jesús eso? ¿Cómo desplazó? Mire, de la misma manera que la mentira de Satanás desplazó la verdad que había en la mente de Eva, ahora cuando viene Satanás a instalar una mentira del diablo en la mente de Jesús, Jesús desplaza esa mentira. ¿Con qué? Con la palabra escrita. No argumentó como argumentó Eva, sino dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa verdad desplazó la mentira. Usted no tiene que pelear con otra cosa, que es la palabra escrita. Pero no es porque la palabra escrita tenga un poder, no emplee esto como una varita mágica y le haga Satanás así. Eso no vale para nada. Esto es papel, más o menos malo. Esta Biblia no es muy cara. Y esto es cartón. Esto no vale para nada. Esto no vale para nada, hermano. Ahora, lo que ahí dice, si usted lo cree, es omnipotente, porque es la palabra eterna de Dios. Y este libro no está para besarlo. Este libro no está para colgarlo, ni para hacerle los cantos de oro. Oh, si alguno tiene dinero y quiere hacerlo, me da igual. Pero no vale para nada. Ahora, si usted coge una palabra
usted tiene un problema y usted entiende que esa palabra es una palabra direccional de Dios para usted y usted se somete a esa palabra, usted acepta esa palabra y usted vive de acuerdo a esa palabra, eso se convierte en una palabra viva y eterna y poderosa. Y contra eso no tiene fuerza el diablo. Le digo porque yo una vez fui a liberar a una señora anciana que me llamó su hija, y un cuarto allí muy oscuro, muy lúgubre. La señora oía voces, no sé qué, de aquí de Jaén. Cuando yo entro y veo la habitación de la señora forrada completamente de hojas de Biblia pegadas. Todo el armario, todo. Y la hija, y yo le digo, ¿y esto para qué? Dice, eso fue idea mía, para que la palabra de Dios guardara a mi madre. Oiga, eso no vale para nada. Esto no tiene poder en sí mismo. A esa señora había que hablarle la palabra y que ella aceptara la palabra y que ella se escondiera detrás de la palabra creída. La palabra tiene poder cuando usted la cree, la acepta y vive de acuerdo con ella. Pero esto es papel. Conocí a otro señor que iba a los mercadillos con su Biblia ahí en el coche, una Biblia muy bonita, se fumaba su cigarrito, criticaba a todo el que llegaba y a la hora de salir del coche besaba su Biblia, se iba para afuera y vivía como un mundano. Es que era mundano, no era cristiano. Le habían hablado del culto, compró una Biblia, le dijeron que la Biblia tiene poder y la usó de talismán. Eso no vale para nada. Para nada. Es la palabra oída, creída, establecida. Entonces se convierte en un castillo eterno y poderoso. Ahora, fíjense que con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la palabra satánica. La otra era la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted mire eso mientras que yo bebo un poco de agua. La palabra enviada del diablo. Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y yo pregunto, y quiero que usted me diga, ¿eso que dijo el diablo era verdad o era mentira? A ver, Vicente, tu opinión. ¿Eso es verdad o mentira? Nada más que la parte que dice, con que Dios ha dicho, la serpiente a Eva, no comáis de todo árbol del huerto. Rafa, ¿eso es verdad? ¿Dios le había dicho eso? Sí, pero ¿afirmó eso Dios? Pero bueno, ella dijo, ¿tú qué crees, Miguel? Breve. Dios lo que les dijo es comer de todo árbol del huerto menos este que es del bien y del mal. Y entonces, ¿eso es verdad o mentira? Eso es mentira. ¿Eso es verdad, Nico? Miren, han pasado 6.000 años y todavía estamos confusos. Vamos a ver lo que Dios dijo. Miren, vamos a ver lo que Dios dijo. Fíjense lo que Dios dijo. Génesis 3.1, no. Génesis 3, 4 y 5. 4 y 5. ¿O hay otro primero? No, ese no es. 3, 4 no. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Mire, lo que dijo Dios fue, además lo ha dicho Vicente, Dios dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis. Es lo mismo decir, de todo árbol del huerto podéis comer menos de uno, que decir, no podéis comer de todos los árboles. Parece lo mismo, pero no es lo mismo.
¿Por qué? Porque eso es una verdad adulterada, corrompida. ¿Acaso usted no conoce gente que cuando están de pelea con usted, de pelea verbal, usa cosas que han pasado, pero de una manera tan retorcida? Porque están en una mente natural y además hay personas que tienen una habilidad tremenda para esto. Yo me quedo perplejo. Yo he estado aconsejándole a una persona y le he dicho una palabra delante del pastor Nico, me pasó una vez. Y esa persona que tú me estás diciendo que, y me dice lo que yo le he dicho, pero totalmente no era eso lo que... O sea, hay verdades que se pueden retorcer. Y eso es una verdad retorcida. Y el pecado es eso, hermano. El pecado es algo bueno que Dios nos ha dado, retorcerlo, adulterarlo, corromperlo. La sexualidad, eso es algo sagrado que Dios nos ha dado, es un regalo especial. Pero si eso se retuerce, destruye un matrimonio. Cuando Dios lo ha creado para unir un matrimonio. La sexualidad está diseñada para crear una familia. Para que los hijos se formen bajo la cobertura de un hombre y de una mujer, de un padre y de una madre. Y el diablo retuerce eso. Y cuando una mujer o un hombre cae en adulterio, la sexualidad ha sido usada para todo lo contrario, para destruir un matrimonio de por vida. Para marcar a unos niños en su infancia de por vida. ¿Por qué? Porque el pecado es tergiversar, corromper, adulterar cosas buenas que Dios nos ha dado. ¿Habrá algo mejor que comer? Pues el diablo ha conseguido retorcerlo y ha creado la bulimia o la anorexia o la gula. Hay gente, yo conocí a una mujer, la madre de un pastor, que pesaba 190 o 200 kilos. Y la gente se reía. Pero no era para reírse, hermano. Esa mujer no podía pasar por el frigorífico sin abrirlo y comer algo, fuese la hora que fuese. Esa mujer no podía pasar por una pastelería y entrar y comerse un pan. No podía, estaba atada. Y habrá algo más santo y más agradable que Dios ha diseñado, que es comer. Dios ha dado las papilas gustativas para que disfrutemos de un buen filete, de un buen plato de papa frita. O de unas buenas gambas, un buen langostino, jamón de pata negra, con aceite, un poquito queso, una copita de Rioja, una copita. Ya sabe lo que me gusta cuando me invite a su casa. No. Pero hermano, eso lo ha creado Dios. Pero el diablo, escuche esto, ¿para qué vino el diablo? Juan 10:10. Robar. Entonces, para él matar y destruir, ¿qué tiene que hacer primero? Robar. ¿Qué robó ahí? ¿Sabe lo que es hurtar, no? Como dice la policía cuando te quitan el coche, dice, no, a usted no le han quitado el coche. Están haciendo un uso indebido. Claro, porque como su coche no estaba guardado, no se la han robado. Pues algo parecido hizo el diablo aquí. Hurtó. ¿Qué hurtó? No. ¿Qué usó allí? En el versículo anterior. Con que Dios ha dicho. Fuerte, que te escuchen. ¿Qué hurtó? Claro. Hurtó un versículo. Lo que pasa es que lo hurtó y lo corrompió y se lo dio corrupto. Ese es el principio de rebelión, de desobediencia y de pecado. Y ese es el principio de todas las mentiras del infierno. Cuando el diablo necesita materia prima, escuche, el diablo no tiene nada.
Y para construir algo, para destruir, necesita materia prima. Y ahí oyó la palabra de Dios a Adán y Eva y la robó. Y entonces cuando él la robó, la procesó en él, la inflamó, la corrompió, la adulteró, la destrozó y se la envió llena de veneno a la psique de Eva y se lo tragó. ¿Sabe usted que el diablo le va a hablar a su psiquis natural? Y si le va a hablar de mí, no le va a decir mentiras mías. Va a escoger un problema que yo tenga, o un error que yo tenga, o una falta que yo tenga en mi carácter, o una debilidad que las tengo así. Va a coger una y la va a procesar en él. Y se la va a dar a usted corrupta. Y si usted abre su psiqui y acepta esa verdad corrupta, inflamada, usted va a procesar la simiente que, porque las palabras, hermano, son simientes espirituales. En el siglo XX, finales del XX, ¿saben ustedes que se procesan las simientes y que son capaces de hacer la transgénesis? Y pueden tocar la genética de la fruta y cambiarla. Y entonces cuando la han cambiado, la inyectan de nuevo al árbol. Y pueden hacer una fruta con dos genéticas. Pueden cambiarle los colores a la fruta, las formas. Los científicos son capaces de eso. Bueno, pues esto lo hizo el diablo hace 6.000 años. La palabra de Dios es una simiente. Y cuando el diablo la roba, le hace una transgénesis, la envenena y se la da a usted. Por eso, cuando usted empiece a mirar esta iglesia o cualquier iglesia con una mente natural, como usted no esté bajo la influencia del Espíritu del Señor, usted comenzará a ver los defectos de esta iglesia, pero de una manera peligrosa. ¿Qué digo? ¿Que hay que cerrar los ojos y no ver la verdad? No. No. Si a usted le duele su iglesia, imagínese que es esta. Y usted ve un problema que hay en esta iglesia. Y usted se mete de rodillas. Y comienza a orar por ese problema. Y comienza a gemir por ese problema. Y se lo comienza a comentar al Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Usted entra bajo la influencia del Espíritu del Señor. Y eso no lo va a derribar a usted, el problema que usted ha visto. No, usted va a ser usado para arreglar, para construir. Ahora, si usted ve un problema en este servidor y usted lo coge y lo asimila de una manera natural, despectiva, y comienza a difamarlo, mío o de cualquier hermano o una hermana, y usted se junta con otra familia para media hora hablando de cómo es fulanito, usted cae bajo la influencia del espíritu de las tinieblas. Y a lo mejor lo que le está diciendo esos espíritus de mentira, la Biblia dice que a veces caemos porque creemos y nos engañamos a nosotros mismos porque creemos espíritus engañadores. Y a veces la Biblia habla de espíritus engañadores que engañan a los creyentes. Espíritus engañadores, especialistas en engañar. Y a lo mejor lo que usted está viendo es real. Si era la palabra de Dios. O parecía la palabra de Dios. ¿Qué significa todo esto? La mezcla, hermano. No me voy del mensaje. La mezcla. Mire, estamos viviendo en una época donde se ha perdido el ser radical. Nadie es radical en nada. Todo está bien. Todo vale. Todo sirve. Incluso los partidos políticos que antes eran de derecha o de izquierda, pues ahora están haciendo partidos transversales. ¿Qué significa esto? Que soy derecha pero me puedo ir para la izquierda. O soy de izquierda y me puedo ir para la derecha. Usted le pregunta a Podemos, ¿usted es de derecha o de izquierda? A lo primero, cuando salió. Y le dirá, no, nosotros somos un partido transversal. Transversal. Eso está muy bien, porque cuando le interesa es de derecha.
Entonces, hermano, estamos en un mundo donde se ha perdido, y yo no digo que haya que ser un radical, ni un extremista, ¿vale? Pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y en la vida espiritual, hermano, es buena la radicalidad. ¿Sabes lo que es un cristiano radical? Que al pecado le llama pecado y a la santidad le llama santidad. Un radical es aquel que ha salido de las tinieblas a la luz admirable. Tiene pecado, tiene lucha, tiene carga, sí, pero no quiere. Y lucha y no se engaña a sí mismo. Y si se le escapa una mentira y se he mentido y eso no está bien, y me voy a arrepentir. Soy un radical. No se debe mentir. No, no y no. Aunque yo lo haga, no se debe. Si se me ha escapado, está mal. Pero hay cuando usted dice, bueno, Dios lo sabe todo. Ah, sí. Son todos iguales, Rafa. Son todos iguales. Hasta Nico, que es el mejorcito que tenemos aquí. No, el mejorcito no es. Aquí hay dos mejorcitos, Nico y Pepe. Entonces, hermano, hay que ser radical. ¿Y eso fue lo que hizo el diablo? No. Trae para acá la palabra de Dios y trae para acá la mentira. Vamos a mezclarlo. La mezcla trae confusión. Vamos a seguir adelante. Mire, Génesis 3. Siempre estamos en Génesis 3 del 1 al 6. Estas 7 predicaciones siempre estamos ahí. Génesis 3. Cuando llevemos una hora, por favor, Tony, o alguien que me haga seña, ¿vale? O Antonio, ¿cuánto llevamos? Yo sé que tú cortas esto luego. ¿Ya llevamos una hora? Pues ya termino. Estamos en la introducción del mensaje. No. Fíjense, en la conversación, ¿pero por qué siguió hablando Satanás? Porque Eva, en Cádiz decimos, le dio carrete. ¿Se entiende eso aquí? Le dio carrete. Le dio cobilla. Entonces siguió hablando. ¿Qué hubiese pasado si Eva le hubiese pegado un codazo al marido y dice, pero ¿qué hace ahí? Actúa, que me quiere engañar este. Pero Adán no aparece. Está allí y no aparece. Acaba de decir el pastor Nico que fue el primer carzonazo de la historia. Adán, porque, claro, otro se estaba conquistando a su mujer. Y no hizo nada. ¿Quién me le habla? Agachó. Y ella fue, perdónenme, ¿vale? Pero ella fue la primera manipuladora. Porque él estaba colado por ella y no hizo falta ni conversación. Ella le echó la mano por lo alto, le hizo cosquillita aquí y le dijo, está sabrosísima, amigo. Y él dijo, no dijo nada. Este es el mensaje de la semana que viene. Se podría titular el primer calzonazo de la historia, pero no. Le hemos puesto un título más espiritual. La pasividad de Adán. Está mejor, ¿no, Rafa? Entonces, hermano, para terminar, fíjense cómo... Entonces la serpiente, ahí sí. Ahí ya eso sí es una mentira descabellada. Declarada. No, Eva. Cuando Eva le habla, en el verso 2, entonces, y el verso 3... el verso 2. Entonces, cuando llega el verso 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso sí era mentira. Pero fíjense, para que no le dé tiempo ni siquiera a procesar esa mentira, inmediatamente le suelta el versículo siguiente, el 5, va ligado. Sino que sabe Dios. O sea, le metió una mentira descabellada, ya total, 100% mentira, pero rápidamente le mete otra verdad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Elohim. Me gusta mucho el término hebreo. Elohim, el Elohim, que es el Todopoderoso, el Señor. Pues fíjense. Seréis vosotros que sois una simple criaturita, vamos a imaginarnos,
Adán y Eva, no moriréis. ¿Habéis visto lo importante y lo grande y lo poderoso que es Elohim? Pues vosotros, si coméis, seréis como Él. Pero, ¿de qué manera le estaba diciendo como Él? Seréis como Él de grande. Pero le engaña con una verdad, le dice, seréis como Él, conociendo que eso sí era verdad. Porque ¿cómo se llamaba el árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué Dios no quería que comiesen de ese árbol? Claro, hermano, eso era protección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quería que sus amadas criaturas conociesen el mal, solamente conociesen el bien. Y eso es amor, hermano. ¿Acaso yo le iba a decir a mi David o a mi Ismael cuando eran pequeñitos, niño, mira, esto es un enchufe, ahí hay 220 voltios, para que tú sepas lo que es el mal, ven, mete los dedos ahí. Y el niño, con los pelos de punta. Eso no se hace, ese es el mal. ¿A que no? O en la chimenea, niño, ven, mira, eso es fuego, para que tú veas lo que conozca el mal, trae la mano. ¿A que no? Uno le dice, niño, la mano ahí no. Eso quema. ¿Y qué es quemar? Dirá el niño, tú no te preocupes de lo que es quemar. Tú nunca te quemes. Por eso Dios dijo, usa el libre albedrío que yo te he dado, pero quédate en el bien conmigo. Porque Dios no quería que el hombre conociese el mal. ¿Para qué? ¿Para qué tengo yo que conocer lo malo que es una cosa para no hacerla? Mejor es obedecer y decir, si eso es malo y me va a traer perjuicio, no lo hago. Entonces, fíjense otra vez, es lo mismo. No moriréis. Sabe Elohim que seréis como Él, conociendo el bien y el mal. O sea, primero le lo envenena con un deseo de altivez, pero inmediatamente le mete la verdad oculta. Porque era una verdad oculta. Y ahí podemos meternos otra media hora. ¿Por qué sabía el diablo eso si Dios no lo había dicho? Dios solamente le dijo, si el día que de él coméis, moriréis. No le dijo, y conoceréis el bien y el mal. Pero era verdad, porque cuando comieron, Elohim, y en el original dice los Elohim en plural, dijeron, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Se han lanzado al mal. ¿Y por qué es malo el conocimiento del bien y del mal? Porque, y con esto termino y comienzo con mi mensaje, ¿qué es el conocimiento del bien y del mal? Mezcla. ¿Quién se ha puesto alguna vez aquí un colgante del yin yang? Eso es un concepto chino, que es una mezcla del bien y el mal. La mezcla es peligrosísima. Sea radical. Hermano, este era el primer punto de la predicación. Ya sabe que tiene 6 o 7 versículos ahí. Vamos a dejarlo ya. Pero sea radical. El pueblo de Israel en tiempo de Jezabel estaba en decadencia total. Adoraban a Dios, al Elohim, y adoraban a Baal. Por la mañana ofrecían sacrificios a Elohim y por la tarde ofrecían sacrificio a Balaam, a Baal, demonio inmundo, a un sacrificio de niños. Y Elías, bajo la unción de Dios, en el monte Carmelo, estaba dispuesto a matar a los 450 profetas de Baal y 400 de Asera, y antes de degollarlo y matarlo, reunió a toda la multitud de los hijos de Dios, de los israelitas, del pueblo de Dios, y dijo, mira, tengo palabra de Dios para vosotros. Y soltó una palabra rema de Elohim Dios para ellos. Y la palabra decía, ¿hasta cuándo estaréis claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, iros con él.
pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Sea usted radical, radical, radical. Dígale no a las tinieblas, dígale sí a la luz, dígale sí al Espíritu y dígale no a la carne. Sea radical. Dele un golpe de estado a su vida espiritual y diga, se acabó. Porque usted no levanta cabeza, porque lleva 20 años, 30 años, 15 años, 10 años claudicando. ¿Sabe lo que es claudicar, no? Claudicar es arrodillarse entre dos pensamientos. Apocalipsis es la segunda parte de ese versículo, donde dice, tengo una cosa contra ti, que ni eres, ojalá fueras, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, a los tibios Dios los permite en su casa un tiempo para que se arrepientan. Amén. Sea radical. Que Dios le bendiga. Amén.